comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, Apumaquí Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú, en los aplicativos, estamos en los teléfonos celulares y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días, ¿qué tal el día ayer? ¿Qué tales noticias? ¿Qué tales noticias? Yo pensé que ayer lo más importante del día iba a ser En la noche. la inscripción de los partidos políticos al proceso electoral de enero del 2020. Se han inscrito, como anticipamos, 22 listas, hay 2 que no participan, y vamos a ver hoy día, ¿no? Lista por lista, pero otra historia, pues, remeció Lima ayer al mediodía. ¿Qué sucedió? El señor fiscal José Domingo Pérez ha citado a un grupo de empresarios que tienen la solvencia económica para aportar a Keiko Fujimori, y de hecho algunos habían dicho que lo habían hecho, dicho de manera informal si quieren, y los ha citado, ayer fueron 2, hoy día van a ir más, pasado también, a que den cuenta de si dieron o no dieron dinero a la campaña de Keiko Fujimori. Y la sorpresa la dio Dionisio Romero, presidente del directorio de Credit Corp, que dijo que efectivamente a Fuerza Popular le aportaron $3.650.000 en la campaña del 2011. Luego otros aportes de los que hablaremos también después en la campaña del 2016, tanto a Fuerza Popular como a Peruanos por el Cambio. No reveló ninguna información sobre la campaña del 2006, de la cual también podríamos hablar. Ahí hay cosas interesantes que decir. Pero en todo caso se habló de la campaña del 2011 y la del 2016. Las 2 campañas que pierde Keiko Fujimori. Las 2 campañas en las que es finalista Keiko Fujimori. Una contra Ollanta, la del 2011, otra contra Pedro Pablo Kuczynski. Muy bien, ¿y qué dijo el señor Romero? Y esto tiene varios ángulos y yo les voy a pedir que tengan paciencia, porque hay que primero ver cómo afecta esta declaración, a la defensa de Keiko Fujimori, luego cómo afecta esto a Credit Corp y al Banco de Crédito y a todas sus empresas asociadas, y finalmente por qué es importante esto para nosotros como votantes. Esto tiene varias entradas. Empecemos por lo que dijo el señor Romero. El señor Romero dijo que, aterrorizado por la emergencia de Ollanta Humala, terror que tiene hasta hoy, por las declaraciones que ha dado al periódico El Comercio, y siendo un candidato financiado por Venezuela, así lo dice en la entrevista hoy del Comercio, ellos tomaron la decisión de solventar parte de la campaña de la candidata que estaba dándole la pelea a Ollanta Humala. Su objetivo era que no ganara las elecciones Ollanta Humala, porque de acuerdo a su lectura de la realidad, el chavismo entraba al Perú. Entonces se reunieron a través del entonces congresista, ex ministro de Alan García y muy amigo de Dionisio Romero, como él declara, Martín Pérez, para que hiciera el contacto con Jaime Yoshiyama, con Keiko Fujimori, luego con el señor Klimper. Se reunieron y le ofrecieron
una cantidad de dinero que se fue fijando de acuerdo a las necesidades de la campaña. Las entregas se hicieron en efectivo, en maletines, a Keiko Fujimori ella misma. Así es. ¿Ok? No solamente a ella, sino también al señor Yoshiyama y al señor Klimper. Esta es la declaración del señor Dionisio Romero, que ha guardado esta información desde el 2011 hasta 8 años después. Y más, 8 y fracción. Muy bien. ¿Cómo afecta esto a la defensa de Keiko Fujimori? Inmediatamente Keiko Fujimori, luego de haber leído, que vamos a comentar después, la carta del señor Dionisio Romero, aparece Keiko Fujimori y dice, bueno, yo guardé este secreto, porque así me lo habían pedido, y soy una persona leal pues con mis promesas. ¿Ah? Número 1, Keiko Fujimori reconoce el dicho del señor Dionisio Romero. 2, reconoce entonces que ha mentido sistemáticamente durante toda su declaración. Y mentir es obstrucción de la justicia. Es un asunto bien serio. El señor Jaime Yoshiyama también ha mentido, porque ha dicho que el único que le dio plata es un muerto, y que solamente el muerto y él lo sabían, nadie más. Nadie más. Fue un secreto que él no le dijo a Keiko Fujimori. Y ahora, ¿cómo colocamos a Keiko Fujimori ella misma recibiendo el dinero? Su partido sostuvo sistemáticamente que todo estaba bancarizado. Falso. Esto es dinero entregado en efectivo. Entonces hay un conjunto de mentiras que además refuerzan la tesis fiscal de que el dinero ingresaba a Fuerza Popular en efectivo, se repartía entre falsos aportantes para que estos lo pitufiaran e ingresara el dinero limpio, entre comillas, a Fuerza Popular, a través de las cuentas de Fuerza Popular. La señora Juliana Loza ha reconocido anoche que han pitufiado el dinero. Así es. Y dijo una frase que me pareció a mí genial. Habrá de todo menos lavado de activos. Y tal vez no le falte razón. Yo no he cambiado mi posición. Yo siempre les he explicado que para que exista lavado de activos hay una serie de presupuestos que en estos casos, no solo en el Keiko Fujimori, sino en todos los demás no se dan. Pero que hay obstrucción de la justicia, ya casi no queda duda. Y claro, lavado de activos tiene 20 de pena, o 15 si quieren, en el caso de una persona que no ha sido funcionario público, y tiene, sin embargo, obstrucción de la justicia 4 o 5, tiene mucho menos. Entonces, claro, te vas por el delito menor. Pero ya están reconociendo claramente obstrucción de la justicia. Porque si Keiko Fujimori se hubiera presentado el primer día y hubiera dicho, bueno, señores, sí, señor fiscal, medio Odebrecht, medio el Banco de Crédito, medio fulano, medio mengano, tanto, sí lo ocultamos porque así nos lo pidieron, porque tenían miedo de las represalias, no habría obstrucción de la justicia. Pero han mentido sistemáticamente. Esto afecta severamente el habeas corpus de Keiko Fujimori. Que hoy día se ve. Que en estos días se va a resolver. Hoy día se ve, pero en estos días se va a resolver. Entonces, desde el punto de vista de la defensa de Keiko Fujimori, le ha hecho muchísimo daño. No es para celebrar. Ayer los fujimoristas estaban celebrando. Y desde el punto de vista, si quieren, no jurídico penal, sino político, es un desastre. Es un desastre para Keiko Fujimori, porque se muestra que es una mentirosa, que no ha parado de mentir, que ha mentido sistemáticamente en un asunto que es grave. Ese es el primer asunto. O sea, puede ser que no haya lavado de activos para Keiko Fujimori, porque efectivamente la fuente, y así lo ha hecho el fiscal de la noche, es lícita. Nadie puede decir que el Banco de Crédito, ¿no es cierto?, entregue dinero a una fuente ilícita. Y no se puede presumir eso tampoco. Entonces no hay lavado respecto a esa donación. La fiscalía insiste en que su tesis es válida porque sí hay lavado en el caso de Odebrecht porque la fuente es ilícita. ¿Ok? Esa es la tesis de la fiscalía. La tesis que defiende la defensa que Keiko Fujimori es que en el supuesto negado que hubiera dinero de Odebrecht, esa fuente tampoco es ilícita. ¿Ok? Pero regresemos al principio para que ustedes entiendan las normas y no se enreden. ¿Qué es lo que decía la ley? Lo que decía la ley es que era una falta administrativa
recibir aportes en efectivo, no declararlos a la OMPRE, recibirlos encima de los máximos permisibles por cada donante. Esas son faltas administrativas que se castigaban ¿cómo? Con la pérdida del financiamiento público, que recién en este gobierno se ha dado y antes no existía. Entonces era una sanción sin sentido. Y con las multas a las organizaciones políticas, que nadie paga porque las organizaciones políticas no tienen patrimonio. También una sanción sin sentido. Por años se ha pedido que hayan sanciones reales, como pérdida de inscripción, etcétera, y también penales. Recién con el referéndum el año pasado logramos que se aprobara finalmente este año, en agosto, una norma penal. Finalmente. Entonces, el financiamiento ilícito es delictivo, tiene pena a partir de agosto de este año. Antes no tenía pena, por lo tanto los fiscales asumen que es lavado de activos. Un delito que por supuesto tiene una pena muy grave, pero que hasta ahora la Fiscalía no ha tenido éxito, no ha logrado una sola condena, ni siquiera ha logrado todavía una acusación sobre la base de ese presupuesto. ¿Ok? Esa es la situación de Keiko Fujimori. Pero Keiko Fujimori, a diferencia de otros casos, muy parecidos en sustancia a lo mismo, como es el caso de Ollantumala, ha desplegado una serie de actos de obstrucción de la justicia, ¿no? Desde amedrentar testigos, perseguir a los testigos que estaban diciendo la verdad, hasta finalmente negar información como esta que acaba de ser revelada el día de ayer. Y espero yo que los demás empresarios citados digan la verdad también. Digan la verdad también, porque a ver, vamos a examinar un poco cuentas de campaña. Hace muchos años que yo hago este ejercicio, entonces no me están contando ninguna historia. La campaña del 2011, en las cuentas entregadas a la OMPE, no tiene ni pies ni cabeza, y les explico por qué. El partido Fuerza Popular y el partido, en ese momento nacionalista, entregan cuentas más o menos parecidas al final. El nacionalista con un poquito más, por decirle, el nacionalista decía 20 millones, Keiko Fujimori decía 18 millones de soles, el íntegro de la campaña. El problema es que esas cuentas alcanzaban casi en un 95% para pagar solo medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estaban obligados a reportar a la OMPE toda la facturación que tenían con partidos políticos. Entonces, la OMPE sobre eso, sobre esa parte de la campaña, sí tenía la posibilidad de hacer un gran seguimiento. Tan es así que los políticos hasta ahora te dicen, no, el 80% de la campaña se ve en publicidad. No es verdad. No es verdad, porque no se coloca todo lo demás. Miren, los políticos peruanos se presentan a sus campañas portando su calzoncillo, porque todo lo demás se lo ponen. Todo lo demás, hasta el polito que dice la marca y el logo del partido. Y más si es un candidato presidencial. El transporte, el hotel, la comida, todo se tiene que pagar. Todo el desplazamiento, los guardaespaldas, las camionetas. Y cada meeting en cada pueblo, en cada ciudad del Perú. Porque no hay militancia. No es que la militancia te arma el estrado, te pone el equipo. No hay. Son partidos casi sin militancia. Y lo que está clarísimo es que ningún militante aporta. Acá te buscas a unos grandotes para que te banquen la campaña. Entonces, es posible que esos 17 o 18 millones de soles en realidad sean 18 millones de dólares. ¿Por qué les digo esto? Saquen su cuenta. Solo el Banco de Crédito y Odebrecht ya están refiriendo 4.650.000 dólares. Que es casi lo que Keiko Fujimori declara como gasto de campaña. Y lo demás. Ahora, otra entrada a esta discusión es la siguiente. ¿Por qué esto es tan importante? Porque aun cuando la plata fuera limpia, supongan ustedes que no haya regulación sobre esto y que cualquiera pudiera poner cualquier cantidad de dinero. No puede ganar el que tiene más plata. O todos tienen que tener la misma cantidad de plata. Felizmente en el Perú no gana el que tiene más plata. Eso está probado desde el año 90 con la campaña de Vargas Llosa. Y ha sido probado sistemáticamente en el Perú. Tan es así que Keiko Fujimori no ganó las dos veces. Porque finalmente el voto del más pobre y del más rico vale exactamente igual a la hora de votar. Puedes querer influir, pero a la hora de votar todos los votos son iguales, ¿eh? Y cada uno tiene el mismo peso.
Entonces, sí, hay acá, ¿no es cierto?, la intención de querer torcer la voluntad popular mediante el uso abusivo del dinero. Ese es el problema moral de fondo. Y ese es el problema que tenía que combatir la ley de partidos políticos, que lo hizo mal y que finalmente está combatiendo ahora la ley penal. No se puede torcer la voluntad popular bombardeándote con publicidad, repartiendo prebendas, repartiendo tuppers, dádivas, para que la gente vote por ti. Porque entonces ganaría el que tiene más plata. No ganaría el que presenta una mejor propuesta para el país o que puede persuadir mejor a los demás. Y luego tenemos, ya hemos hablado de la situación de Keiko Fujimori, que yo creo que esto es veneno para Keiko Fujimori, a pesar de que su defensa está muy contenta, ¿no es cierto? Yo creo que esto es nefasto para Keiko Fujimori. Tenemos el tema de por qué las campañas cuestan lo que cuestan, ¿no es cierto? Y qué medidas hay que tomar para que esto cambie. Y finalmente tenemos el tema del Banco de Crédito. El Banco de Crédito tiene un holding que se llama Credit Corp. ¿Qué cosa es un holding? Es una empresa que es dueña de las empresas, ¿ok? Las tiene a todas juntas. Tiene muchas empresas Credit Corp. Tiene el Banco de Crédito, tiene Compañía de Seguros Pacífico, tiene Mi Banco, tiene muchas cosas financieras, muchas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y fiscalizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, primero vamos por lo administrativo. Mover en maletines esa cantidad de dinero tendría que haber sido detectado por alguien. Porque las empresas financieras tienen la obligación de reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera cualquier movimiento sospechoso. ¿Y me van a decir que este no es un movimiento sospechoso? Esto ya estaba normado en el año 2011. No se puede mover cantidades de dinero en efectivo sin que esto tenga por lo menos una sanción administrativa. ¿Ok? Tanto de la superintendencia como de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo menos una sanción administrativa que debió haber sido además detectado. Lo que ha señalado el Banco de Crédito es lo siguiente. El señor Romero en su declaración, que esto fue al gasto no deducible, es decir, no ha habido evasión tributaria, para que lo tengan claro. Y que los gastos no deducibles de la empresa son de más de 100 millones de dólares ese año. Entonces, claro, no se nota. El auditor no hizo, él no recuerda una glosa, el auditor no hizo ninguna nota. No dijo nota, este dinero se entregó de manera ilícita, de acuerdo a la ley tal de partidos políticos. No dijo eso. ¿Ok? Entonces, esta información se ocultó a los accionistas. Y los accionistas pueden estar esta mañana efectivamente muy molestos con la empresa. Por eso la carta que les he enviado ayer, ¿no? No es a los accionistas, es al equipo de Credit Corp y del Banco de Crédito, ¿no? De todas las empresas vinculadas. Entonces, no es a los accionistas, porque los accionistas de Credit Corp están en el planeta entero. No solamente están en el Perú. Credit Corp lista en la Bolsa de Valores de Lima y lista en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde esta mañana vamos a ver qué efectos tienen las declaraciones del señor Romero en el valor de la acción de Credit Corp. Y esto puede generar otro tipo de sanciones, como digo, administrativas y penales, no por lavado de activos, porque no lo es, pero sí puede un conjunto de accionistas o algunos accionistas accionar por fraude en la administración de personas jurídicas, porque el directorio tiene que haberle dado a la gerencia las facultades para disponer de estos fondos discrecionales. ¿Y incluía esto o no incluía esto? Y si lo sabía la Junta General de Accionistas, lo dudo, nunca fui informada. ¿Y no es un asunto que merece ser informado a tus accionistas? Sí. Claro, él dice, eso representa el 0.2% del gasto total. Sí, pero los accionistas deberían saberlo. ¿Saben por qué? Porque hay un tema reputacional. Hay un tema muy grave de reputación. Esto para el Banco de Crédito y para el Grupo Credit Corp es una vergüenza. Es una vergüenza que un banco saque plata en maletines. Es una vergüenza. Y al margen del tema penal que yo lo expliqué, del administrativo, de las razones por las cuales no se puede permitir que el dinero ingrese de esa manera en una campaña, hay un tema moral.
Y es una inmoralidad que la empresa más importante y más grande del país llegue a la conclusión de que está salvando a la patria por un chisme, por una pésima lectura de la realidad que, viendo la entrevista de hoy día en El Comercio, mantienen hasta hoy. El señor Dionisio Romero, sin una prueba, dice que Humala era el candidato financiado por Venezuela. Y no hay una prueba de que eso sea cierto. Hasta ahora no hay. La única prueba es el testimonio de, ¿cómo se llama? Martín Belaúnde del Ocio. Que Ollanta el 2006 fue y se abrazó con Chávez, por supuesto, todos lo vimos. Y eso le permitió ganar a Alan García, también todos lo vimos. Pero para el 2011, cualquiera que seguía la política peruana, y yo la sigo todos los días, sabía perfectamente que Ollanta Humala estaba bastante alejado de Chávez. Y el programa La Gran Transformación, que él cita en su carta, efectivamente era de terror. Yo soy una de las pocas personas que lo ha leído de cabo a rabo y lo utilicé todas las noches para confrontar a los candidatos del nacionalismo con ese programa. Y lo que descubrí muy rápidamente era que no lo había leído ni Humala. No sabían de qué se trataba. Cuando nos íbamos a la pausa me arrancaban el texto para mirar dónde estaba el impuesto a la herencia y todas las barbaridades que decían ahí. Lo habían mandado a hacer a un grupo minúsculo, y ese grupo minúsculo lo había preparado y en el corre-corre de la inscripción lo habían presentado. Por eso Ollanta Humala no tuvo ningún problema en pasar a la hoja de ruta, que la cumplió además íntegramente. No tuvo ningún problema en pasar, y asunto resuelto. Esa paranoia empresarial le ha costado al Perú, ¿saben qué? No crecer durante 5 años. Esa paranoia empresarial, porque el señor Romero cree hasta el día de hoy que Ollanta Humala es Chávez, hasta el día de hoy. En su carta dice que recién en el 2015 cambió, cuando faltaba un año para terminar su gobierno. ¿Qué? ¿No leen periódicos ahí? ¿No escuchan programas de televisión? ¿No escuchan a los candidatos? O sea, no... ¿En dónde se perdieron? Además, a mí lo que me da rabia es que estas son las mentes más brillantes del Perú. Son la gente mejor preparada, mejor formada, con las mejores universidades, que pueden pagar las asesorías que quieran para explicarles qué michi está pasando en la política peruana, pero saltan a estas conclusiones absolutamente demenciales y disparatadas. O sea, yo entiendo, porque yo fui víctima de eso, que bueno, la familia Miro Quesada creyera eso, pues, ¿no? Y por eso nos votaron a todos en el año 2011, porque Keiko no ganó. Y eso lo puedo entender. Porque no manejan pues millones de dólares de todo el mundo. Y no tienen la preparación que tiene la gente del Banco de Crédito. Pero que la gente del Banco de Crédito, que es la gente más preparada del país, pueda creer un disparate como que Ollanta Humala es Chávez, porque Alan García lo decía. Porque Alan García se los decía. Porque Alan García se paraba y decía, yo no puedo poner un candidato, pero puedo evitar que alguien gane. Y todos se morían de miedo y temblaban. Y ninguno se ponía a leer. Humala ya había publicado un libro muy interesante. Me lo leí también de cabo a rabo. Un libro del que Fuerza Popular pretendió sacar 2 párrafos de contexto para hacer una campaña contra Humala. Y me acuerdo que yo me lo había leído todo. Y le dije, no, perdón, esos 2 párrafos están fuera de contexto, porque lo que dice la página entera es esto. O sea, ¿cómo pueden tomar decisiones tan idiotas? O sea, de nuevo, ¿cómo puedes perder el prestigio de tu marca? La reputación que te ha costado ganar. Un banquero llevando maletines con plata. 6, 7 veces. ¿Tú sabes por qué 6, 7 veces, no? Porque un maletín deportivo, esto lo aprendí en Argentina, no entran más de $700,000, pues, porque además ya pesa mucho. En billete de 100. ¿Ya? Entonces lo que una persona puede cargar sin que se note que te estás doblando en 4 es $700,000, pues. Esto le dieron 36, ¿no? 6 de 6, más o menos, $600,000 por maletín. Lógico. Increíble, pero increíble. Claro, el 2016 ya habían cambiado su política. ¿Y qué hicieron? Hicieron que 3 personas jurídicas le dieran a PPK en el máximo, ¿no es cierto?, que se podía dar. ¿Dónde estuvo ahí el problema? Que no lo declaró PPK, pero no por el cambio no lo declara.
Porque ponen al Banco de Crédito, a mi banco y a Pacífico. 60 UITs cada uno, que era el máximo que permitía la norma. Y la familia Romero, como familia individual, con su plata, que con su plata pueden hacer lo que les dé la gana, pusieron $450,000 para Keiko Fujimori. Cuando Walter Bailey dijo que habían dado dinero a la campaña de Keiko Fujimori, yo siempre me imaginé algo así, ¿no? Hasta el límite, varias personas de la familia, o sea, algo, no $3,600,000 en maletines, en efectivo. Así transportan el dinero los narcotraficantes, los que lavan plata, los miembros de organizaciones criminales. Tú no puedes tener, porque teníamos miedo a las represalias. Oye, tú no estás manejando un chifa, estás manejando el banco más importante del país. Es una vergüenza, es una vergüenza. Y lo que se les viene es un huracán, porque yo me imagino que internamente el directorio saldrá, internacionalmente habrán algunas acciones legales que seguir, en Nueva York los inversionistas institucionales dirán algo, los directores que representan a las AFPs en Credit Corp no tienen nada que decir en representación de sus miles de personas que depositan sus fondos con la confianza de que te los están administrando bien. O sea, es evidente que el dinero de Credit Corp pertenece a los accionistas, ¿ok? No ha habido evasión tributaria, eso me queda clarísimo. Pertenece a los accionistas, no a los ahorristas, ni a los cuentacorrentistas. Pero también es cierto que destruye la credibilidad. Miren, para que el banco de crédito o cualquier banco te preste plata, ¿no? Te piden hasta la talla del zapato. Y ellos le dan plata a Keiko Fujimori en maletines para salvarnos del chavismo, que no era más que una fantasía colectiva, un miedo real sí, pero una fantasía. Una fantasía que lamentablemente fue inoculada como una enfermedad viral entre todo el empresariado peruano. Y sigue siendo eco, Rosa María, en muchas personas. Bueno, lo que pasa es que lo están usando para la campaña. Claro, lo que pasa es que tienes que autojustificarte, pues. O sea, cuando te das cuenta, realmente te das cuenta de la bestialidad que has hecho, tienes que autojustificarte. Porque lo que uno hubiera pensado en esa carta, ¿no es cierto?, es nos equivocamos, hicimos mal y pedimos 1000 disculpas. No, lo que dice la carta en el párrafo final es, lo volveríamos a hacer exactamente igual. Exactamente igual. Ah, bueno, entonces que los accionistas del Banco de Crédito se cuiden, porque su CEO dice que va a hacer exactamente igual las cosas. Perú es mi país, el país en el que he creído y tengo un compromiso indeclinable de contribuir a su desarrollo y progreso. Es un compromiso que renuevo con mi optimismo cada día. Mira, si quiere colaborar con el bien común, se me ocurren más o menos 100 obras. 100. A la Teletón le dan 100,000 soles. Eso es lo que le da el Banco de Crédito. 100,000 soles le da a la Teletón. Y a Keiko Fujimori 3,650,000. De los cuales no tiene que ni siquiera rendir cuenta. Ni rendición de cuentas hay. Porque si fuera la plata del señor Romero, de su bolsillo, ¿no es cierto? Bueno, vaya y pase, ¿no? Pero no es la plata de su bolsillo. Es la plata de una empresa que tiene accionistas, que lista en bolsa, que está hiperregulada en el Perú y fuera del Perú. Realmente es indignante, ¿eh? Yo les digo, yo siempre creí que el Banco de Crédito le había dado una cantidad a esta campaña y a todas probablemente, pero que estábamos hablando de un orden, ¿no es cierto?, más o menos dentro de las 60 UITs manejables en la campaña. No esta paranoia, porque de verdad, esto es una peste, ¿ah? Y Alan García les inoculó la enfermedad y se la tragaron entera. Y claro, traían a sus grandes economistas a leer ¿qué? El plan de la gran transformación. Y claro, si yo leo eso, salgo corriendo. Pero es evidente que ese no era el plan. Era evidente. Lo único que tenías que hacer era sentarte y conversar 10 minutos con Humala para darte cuenta que ese no era el plan. Que podría haber sido el plan de un grupo, de Javier Díaz Canseco, que no quería cambiarle una coma, como me dijo. Sí, pero ese no era el plan. Y no lo fue. Y nunca lo fue.
Y Ollantumala jamás fue chavista durante su gobierno. Jamás. Y tuvimos toda la libertad de expresión que se pudo tener. Toda. La que se pudo tener en medio, claro, siempre y cuando los dueños te la permitieran, ¿no? Porque si no te botaban te botaban del canal. Acá han pasado cosas que no tenían mucha explicación, ¿tú sabes? No tenían mucha explicación racional. Cuando uno se entera de estas cosas, comienza a entender. Así es. Y como dijimos ayer, la primera reacción de varios de los que fuimos votados en el 2011 fue, ya vamos entendiendo, ¿no? Patricia Montero primero, yo después, Laura Puertas, Raúl Tola, Josefina Townsend, todos los que tuvieron que renunciar por esta maldita campaña que le llenó de pajaritos la cabeza a un montón de empresarios que no podían ver más allá de sus narices y que no leen ni el periódico. ¡Qué vergüenza! De verdad, qué vergüenza. Vamos a la pausa. Regresamos. Y también hay muchas preguntas en torno a este tema. A ver, suéltate. A ver. Vamos. A ver. La pregunta Las que podamos contestar, no sabemos todo todavía. La pregunta que se repite entonces, siendo un bancario, ¿por qué no bancarizó Claro, el dinero? es un banco que no bancariza. No, Además, perdóname, con toda la propaganda del Banco Crédito que tiene para que no uses efectivo. Sí. Yapea, ¿no? ¿Por qué no lo yapeó? ¡Qué horror, Dios mío! Por eso te digo, es una vergüenza. Reputacionalmente es una vergüenza. O sea, yo no creo que haya delito de lavado de activos. En eso no voy a cambiar mi posición. Pero fraude de la administración de personas jurídicas, eso lo tienen que decir sus accionistas, ¿eh? Eso todavía falta verse. Y faltas administrativas que tiene que imponer la CBS, la Unidad de Inteligencia Financiera, donde Michi estaban. No estamos hablando de cualquier empresa, estamos hablando de un grupo que tiene bajo su administración empresas bancarias y financieras y que hace ese tipo de negocios todos los días. ¿Qué más? Bueno, acá creo que hay que aclarar fecha. Si el hecho de que Keiko haya recibido en el 2011 $3.650.000 siendo congresista en funciones, puede ser delito. Claro, pero si no es lavado, si no hay lavado, como yo creo que no hay lavado, ¿cuál sería el delito? Pues el mero hecho de recibir, ¿a cambio de qué? Si hubiera sido el pago para que ella sacara una ley favorable al Banco de Crédito, es un soborno, se llama cohecho, ¿ok? Pero eso no se ha aprobado. Lo único que sí llama sospecha, y sí hay que decirlo, fue que cuando Martín Vizcarra se reúne en secreto con Keiko Fujimori, que según ella guarda todos los secretos, salió corriendo a contarlo, o sea que muy cuidadosa con los secretos no es, ella le pide que no aprueben la norma sobre octógonos. Eso es lo que nos recuerda el público acá. Claro, y la norma sobre octógonos, ¿a quién afecta? A la industria alimentaria. Dentro del holding de Credit Corp que hay, se llama Alicorp. Alicorp. Uh-huh. Entonces, disculpen. Eso no es delito, preguntan a por qué. No tendrías que, tienes que llevarlo a proceso, ¿no? Pero ¿cuál era el interés de Keiko Fujimori? Díganme ustedes, en una norma reglamentaria de una ley aprobada, que corresponde al Ejecutivo, no al Legislativo, donde el Legislativo quería meter mano por el lobby que había hecho la industria alimentaria en el Legislativo. ¿Qué interés tenía Keiko Fujimori de controlar a la ministra de Salud y de meter este tema en la agenda en la relación con Martín Vizcarra? Es bien sospechoso. No puedo decir más, porque ahí tiene que abrirse una investigación, pero es bien sospechoso ese interés particular. Y eso sí demuestra un interés particular. ¡Qué vergüenza! Vamos a la pausa, Rosa María, y pausa. volvemos con el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu. Que ha venido a pelo, porque en Sí. realidad es candidato, viene para hablar de su candidatura, pero dado que es penalista, nos va a ayudar a ustedes y a mí muchísimo, así que vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad, participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia, y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima. Ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros, además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya está con el ex procurador anticorrupción Julio Arbizu. Julio Arbizu, hay que decirlo, este es un espacio político contratado, no mentira, es una entrevista a Julio Arbizu que nos viene a pelo, además, es candidato con el número... Por el número 5. ¿5? JP. Está muy bien. Uy, los rojitos te quieren, ¿eh? 5 te han dado. Me han dado el 5. Me han dado el 5. Es un buen número, ¿eh? Sí, sí. De hecho, se presta para decir, por ejemplo, que queremos un Congreso sin corrupción. Sin corrupción. Está bien. Y va a ir así. Así es. Bueno, vamos a empezar por lo obvio que es la noticia, y además este es un tema de corrupción. Los temas de corrupción han sido... Antes Rosa María no he dicho 5 de JP, por si acaso. 5 de JP. Sí. Este no va con las florecitas, ¿ah? Esos son otros. No. Es JP, Juntos por el Perú. Juntos por el Perú. Muy bien. Entonces, estamos hablando desde temprano del caso de Credit Corp. Y yo quería analizarlo un poco como lo hemos venido haciendo desde distintos puntos de vista, ¿no? Primero desde los zapatos de Keiko Fujimori y su defensa. Y la defensa estaba muy contenta con esto, pero yo creo que les cae repésimo. A ver. Sin duda, por varias razones. Primero, porque efectivamente esto da cuenta, tras la admisión además de la señora Keiko Fujimori de haber recibido el dinero, de saber su origen lícito, ¿no es cierto?, presunto origen lícito, vamos a entender que sí, da cuenta del absoluto conocimiento y dominio que tenía la señora Keiko Fujimori sobre los fondos que ingresaban a su campaña presidencial. Entonces, si trasladamos ese conocimiento de este ingreso al ingreso probado de el dinero de Odebrecht, la señora Keiko Fujimori ya no estaba en condiciones. Tenemos absoluta certeza de que conocía, igual que conocía el origen lícito o presunto origen lícito del dinero aportado por Credit Corp o por el Banco de Crédito o por el señor Romero Pauletti, del origen ilícito del dinero entregado por Barata a nombre de Odebrecht. Ahora, esto corrobora el testimonio de Jorge Yoshiyama. Absolutamente. Pues Jorge Yoshiyama la coloca en el centro, ¿no es cierto?, de la decisión. Así es. Y lo mismo está haciendo Dionisio Romero. Así es. Y eso, Rosa María, nosotros hemos discutido muchísimo si acaso la imputación por el delito de lavado de activos se sustenta, digamos, con rigor absoluto, ¿no?, para una eventual condena. Pues yo creo que esto nos obliga a pensar que sí, que ahora es mucho más fácil el camino del Ministerio Público para probar que efectivamente hubo delito de lavado de activos en el aporte a la campaña por parte de Odebrecht. ¿Por qué? Porque uno de los elementos objetivos del tipo penal de lavado de activos es el conocimiento del origen ilícito del dinero. Uh-huh. Y hoy sabemos que la señora Keiko Fujimori conocía el origen lícito de un lado y por supuesto tenía que conocer el origen ilícito del otro. Pero, ojo, el origen del dinero no es ilícito en el caso del Banco de Crédito, son sus utilidades.
Así es. Ya, en el caso de Odebrecht es lo mismo, no tendrían cómo saberlo el 2011. En el caso de Odebrecht hablábamos de la caja 2, o sea... Claro, pero nadie sabía que existía una caja 2 el 2011, y eso es lo que la Fiscalía no ha podido probar. Exacto, vamos a ver, yo creo que esto nos lleva a estar muchísimo más cerca de la capacidad del dominio de lo que de yo la sí señora creo Fujimori. que prueba y corrobora es el modus operandi. También. O sea, toda la investigación del fiscal José Domingo Pérez queda corroborada, es decir, este grupo político recibía un dinero, lo distribuía entre actores, ¿no es cierto?, terceros, que lo depositaban a su vez en una cuenta de banco para justificar el ingreso. Así es, y esa es precisamente una modalidad de lavado de activos. Exacto. ¿No es cierto? Otro elemento que tiende a... En cuanto al modus operandi, sí, pero falta el elemento central que es el conocimiento. Que es el conocimiento. Yo insisto, yo creo que esto nos acerca a pensar que sí había alguna posibilidad de la suponiendo que señora saquen lavado de activos de la mesa, pero obstrucción de la justicia queda acreditado, ¿no? No hay ninguna duda. Ninguna duda, porque ha mentido manifiestamente sobre su participación, ha dicho yo no conozco, yo no participé, yo no participé en la recepción de dinero nunca, jamás, eso lo hacía el contador del partido, y resulta que está sentada en la casa de Martín Pérez recibiendo un maletín con dinero. Por lo tanto, Rosa María, creo que esto ratifica la necesidad de la prisión preventiva en el caso de Keiko Fujimori. Ahora, en el caso de eso hay que explicarlo, un imputado puede negarse a hablar. Así es. Lo que no puede es mentir. Así es. ¿Ok? Ojo, yo no voy a declarar nada. Perfecto. Está en su derecho. Puede Es un guardar derecho, silencio. Sí, así es. un derecho constitucional. Pero lo que no puede es mentir. Así es. Lo que no puede decir es no conozco, No, porque estuve, eso supone no sé. un nivel de obstrucción a la justicia, ¿no es cierto? Que es uno de los elementos que se configuran para y que es un la prisión delito, preventiva. claro, pero y que es un delito independiente, además exactamente, autónomo. Que es un delito autónomo. Sí, contra la administración de justicia. Claro, que tiene una pena mucho menor, creo que tiene 4, pero de todas maneras es un delito, pues. Sí. Entonces, claro, por eso anoche la doctora Juliana Loza decía, le preguntan, hay pitufeo, puede haber todo, dijo, ya, puede haber todo, menos lavado de activos. Entonces la defensa está peleando para sacar lavado de activos de la mesa, pero ya el resto no lo puede sacar. Yo creo que además va a ser bastante difícil si admitimos, por ejemplo, que no hay lavado de activos, que es muy difícil probar el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Habría que exonerar de responsabilidad penal a todos quienes han sido imputados por el delito de lavado de activos. Y, por ejemplo, los señores Humala y Heredia, que solamente están imputados por este delito y eventualmente por la señora Heredia, me parece, por en alguno de los casos por cohecho o por colusión, solamente podría ser responsable de esos delitos. Yo creo que el Ministerio Público ha sido bastante responsable en términos de generar un acopio probatorio importante. Algunas cosas conozco de lo que se ha hecho hasta este momento, que creo que los va a conducir en algún momento a tener cierto rigor. Esa decisión se va a tomar en el Poder Judicial. Yo creo que tarde o temprano se les caen todos los casos de lavado. Vamos a ver. Lo demás lo van a lograr. Con los cohechos sin problema. Yo creo que esto, o sea, como hablábamos al inicio, ¿no es cierto? Creo que da cuenta o más bien confirma el modus operandi, que es nuevamente una modalidad del delito de lavado de activos, ¿no es cierto? La entrega de dinero en efectivo es otra modalidad de lavado de activos. Ahora, esto es una infracción administrativa, además, ¿no es cierto? Porque y hablamos de la entrega de dinero por sobre los límites establecidos. En ese momento, además, como dicen ahora algunos personajes oficiosamente voceros del fujimorismo, no había ningún delito que tipificara la conducta de la entrega de dinero. Es cierto, nunca lo quisieron los mismos señores del fujimorismo. Hace años que yo lo pienso. ¿Y por qué no es delito? Porque el Congreso el Congreso no lo aprobó nunca. Y cuando lo aprobó... ¿Y por qué no lo aprueba? Porque todos son políticos, exacto, pues obviamente. Y cuando lo aprobó Rosa María en la legislatura pasada del Congreso disuelto, lo hizo básicamente pésimo. Lo de diciembre fue un escándalo. Sí. Lo que hicieron ya a propuesta de la Comisión de Alto Nivel mejoró. Todavía yo creo que no es un tipo penal acabado. Pero mejoró. Yo de hecho me comprometo de llegar al Congreso a mejorar eso, por supuesto. Pero fue una vergüenza lo primero que hicieron. O sea, era básicamente reducir la pena. Sí, era el lavado de activos atenuado. Exactamente. O sea, si eres político, un lavadito de activos de 8 años, ¿no? Exacto. Para el resto 15. Bueno, la otra historia es la de Credicorp.
Sí. la otra entrada, ¿no es cierto? Y mucha gente pregunta si han cometido un delito o no. Yo creo que también lavado está fuera de la mesa, pero fraude en la administración de personas jurídicas. Es perfectamente posible, habría que ver, digamos, ya contablemente, Claro. cómo fue el retiro del dinero, si acaso hubo algún tipo Lo de... que pasa es que, mire, y he estado mirando los estados financieros. ¿Qué pasa? Los gastos no deducibles, o sea, los que se reparan, los que no puedes pasar como gasto, Claro. ya, por lo cual tributas como si fuera utilidad, son más de 100 millones de dólares, no, de soles, más de 100 millones de soles. O más, creo. ¿Ya? Entonces, en ese monto se licúa pues el aporte a Así Keiko es, Fujimori. así es. Y los auditores no pusieron una nota. Así es. ¿Ya? Ahora, tenían que poner una nota a los auditores. Hay gente que me dice que por principios generales de contabilidad, como es un universo muy pequeño, no es necesario poner la nota. Ahora, la pregunta es, ¿los accionistas, tenían derecho a saber o no? Absolutamente, Yo creo claro que que sí. sí, es dinero de los accionistas. Es dinero de los Entonces, accionistas. por eso. Así es su dinero. Esa O es sea, otra modalidad de fraude en la administración de personas jurídicas. Por Así eso, es. a ver, habrá primero que preguntarse si acaso los accionistas van a querer Bueno, llevar esto a... De repente estaban encantados y tenían la misma Quizá lectura que el señor- tenían el mismo... la misma lectura del señor Romero. Exacto. Bueno, insisto, hay una infracción administrativa, sí, por la que tendrán que responder también, pero además, esto que comentabas hace un rato, ¿no? Claro, este dinero entra efectivamente cuando la señora Keiko Fujimori integraba el Parlamento. Sí. Yo recuerdo además que hay una resistencia de la bancada fujimorista a aprobar esta ley de los octógonos, Así inicialmente, y cuando finalmente por presión se aprueba, ocurre esta reunión entre... Que se aprueba el 2013. Exacto. La ley de octógonos se aprueba en el 2013, Exacto. pero no se reglamenta hasta este año. Exacto. ¿Qué? Exacto. Y el año pasado han tratado de pararla a como sea en el Congreso. Había, por supuesto, entonces un compromiso del fujimorismo. No sabemos si hubo o no, pero no lo ha dicho Luis Romero, pero los hechos son esos. Sí, bueno, a ver, si le entregan 3,5 millones, un poco más de 3,5 millones a una persona que en algún momento va a tener un cargo desde el cual puede tener cierto dominio en la aprobación o no aprobación de una norma que me interesa que no se apruebe, Claro. Vamos, es Claro. muy fácil en ese caso, ¿no es cierto?, inferir. Pero ahí que habría hay cohecho, ¿no? Ahí habría cohecho. Ahí Ahí habría habría cohecho. cohecho porque es un pago a cambio de, sí, Claro, por eso supuesto, ya- de que se haga o se deje de hacer. O se deje de hacer. Ahora, eso no lo ha dicho porque Dionisio Romero dice sin ninguna condición y contra ninguna contraprestación. Claro. Claro, lógico, lo tiene que decir, pero ahora, yendo al lado político, porque también el doctor Abisú ha hecho pues un poquito de política, ha trabajado en el Congreso, además, Yo he sido asesor en el Congreso. Sí. de la bancada nacionalista. Sí. ¿Les pareció a usted que estos señores eran unos chavistas? No, Le definitivamente pregunto, porque de verdad, a mí me hace mucha gracia esto, porque yo sí vivo de la política todos los días, porque la observo. Sí. Mi trabajo es casi como el del antropólogo, soy una observadora de la política. Sí. Para mí era clarísimo en la campaña. No, además la bancada... Sobre todo en la segunda vuelta, cuando firmaron la hoja de ruta y lo demás, que nadie había leído La Gran Transformación. Y que era un documento inleíble, le digo porque yo lo leía. Inleíble. Yo te aseguro además, Rosa María, que esa bancada en particular, si eso atemorizaba en algún momento al señor Romero o a otros empresarios, esa bancada no tenía, digamos, yo te digo, no había leído La Gran Transformación y muy probablemente tampoco había leído el plan anterior. No. Y probablemente no había leído muchas cosas Nada. más que No, yo te tendría que haber leído. O sea, yo les traigo lo que ahora publica el partido de Antauro Sí, sí. y lo del papá de Antauro, y ustedes se desmayan, pues, Claro. pero a nadie le puede caber en la cabeza que vamos a restituir el Tahuantinsuyo, pues. Sobre todo si has estudiado pues en las mejores universidades del mundo, ¿no? Entonces, No, lo que yo no definitivamente- entiendo es definitivamente eso la no ocurrió. paranoia, ¿no? Nunca ocurrió. Además, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Si bien algunas de las propuestas de Ollanta Humala eran propuestas, digamos, progresistas, rupturistas de un orden, ¿no?, que había hegemonizado una derecha en el país, muchas de esas posiciones incluso las incumplió ya en el gobierno. Es decir, Todas. yo Mire, te diría que sí, Mira, todas. ¿no? hay cosas muy curiosas en ese plan. Yo me acuerdo, y les digo, no es una infidencia, porque esto es real. Yo estaba entrevistando a Daniela Budartaz. Sí. Entonces, al aire, esto es campaña del 2011, ¿ya? Y le pregunté, bueno, ¿qué piensa usted sobre el impuesto a la herencia?
Y me miró, ¿cuál impuesto a la herencia? El que ustedes tienen en su plan de gobierno. Y también tienen, tienen impuesto a la planilla. Impuesto a la planilla. Entonces me miró horrorizado. Eso no dice. Entonces nos fuimos a la pausa y le decía, mira, dice acá. Trató de defenderse, claro, porque obviamente estaba en campaña, pero después me dijo, nadie había leído eso. Y después alguien del partido, Ollantumala nunca me lo ha querido confesar, acá en público, ni siquiera en la pausa, pero alguien del partido me dijo, mira, la verdad es que ese plan lo preparó Félix Moreno con Damert y 8 más. Félix Moreno no, Félix... Pero Félix Moreno no se llama, Félix Jiménez. Félix Jiménez. Disculpen. Sí. Oye, ayer, no, hay una distancia. ayer me equivoqué, también tengo que hacer una corrección, ¿eh? Pero Félix Jiménez prepara esto con Damert y unos cuantos más, muy radicales, muy de izquierda. Habían metido hasta el matrimonio gay, ¿ya? Y cuando se enteró Humala casi se muere, ¿ya? Porque el hombre pues es conservador, ¿ya? Entonces no habían leído el plan. No habían leído ni de casualidad lo que decía. Y claro, en el Banco de Crédito agarraban el plan, 8 economistas decían, esto es la quiebra del país. Pero nunca, eso es como la mala inteligencia, no salieron a hacer trabajo de campo. Pues lo único que tenías que llamar, cuéntanos cuál es tu plan. Ahora es impresionante, Rosa María, ¿no? Porque claro, efectivamente, después el señor Romero ha tenido que darse cuenta que el gobierno de Humala no era precisamente chavista, que era más bien un gobierno bastante más amigable de lo que habían sido algunos gobiernos con él y con el empresariado limeño. Dice que el 2015 recién se dieron cuenta. Sí, bueno, no, pero ahora, pero hoy en la entrevista de hoy, yo te digo, dice que Humala era financiado por Chávez. Antes del 2015, Rosa María, yo alguna vez en una reunión, no recuerdo exactamente dónde, pero escuché que la señora Heredia llamaba cariñosamente al señor Miro Quesada, Caco. Ah, sí, claro. ¿Ya? En el 2013. García Miró. 2013, García Miró. ¿Ya? Así es que el señor Romero no venga a decirnos y a vernos la cara de que en el 2015 recién se dio cuenta que esta señora... No todos paraban juntos, no todos paraban juntos. Es lo que dice cada uno por su lado. Sí. Pero lo cierto es que efectivamente hubo una especie de pánico colectivo, básicamente por la influencia de Alan García, que se proyecta durante años. Y que probablemente le hizo mucho daño a la inversión privada ante el terror de que venía Chávez. Sí. En la entrevista de hoy en El Comercio, el señor Romero dice que Humala estaba financiado por Venezuela. No lo supone, lo afirma. Hoy en el 2019. Sí, claro. Y no tiene una prueba. O sea, lo que sí podemos decir es que Keiko Fujimori tenía banca, eso sí. Nos tenemos que ir a la pausa, ya regresamos ahorita. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 29 de noviembre. Por tu puntualidad, participas del sorteo de paquetes turísticos a San Andrés, Colombia, y al balneario de Paracas, en Ica. Además, sortearemos bicicletas y tablets. Recuerda, el pago vence el 29 de noviembre. Visítanos en www.sat.gov.pe y en Facebook como SAT de Lima. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, muy bien, estamos aquí con Julio Arbizu, que ya nos ha prometido varias leyes, Por lo menos va a modificar el tipo penal de financiamiento ilícito de campañas. ¿Qué más vamos a hacer en el Congreso? Bueno, mira, parece ya una letanía, pero sí es importante hablar de la inmunidad, ¿no es cierto? La inmunidad ha generado muchísimos problemas no solamente en el Congreso pasado, pero especialmente en el Congreso pasado, en el Congreso disuelto. Tú sabes, Rosa María, que de 70 solicitudes de la Corte Suprema de levantamiento de inmunidad al Parlamento, se aprobaron 4. 4 de 70. Entonces tenemos 66 sujetos que quedaron
prácticamente sin poder ser procesados, ¿no es cierto? Porque la inmunidad, además, y esto hay que aclararlo, es una inmunidad de procesamiento o de arresto. Es decir, el Ministerio Público puede investigar, pero lo que no puede ocurrir es que se abra una instancia judicial, se abra un proceso judicial y la persona pueda ser eventualmente llevada a prisión de manera preventiva, ¿no es cierto? Pero esto requiere una reforma constitucional en 2 legislaturas. Exacto. Tienen que entrar corriendo y plantearlo el primer día. Hay que hacerlo, yo creo que es absolutamente urgente. Como es urgente también, por ejemplo, de una vez que se instalen inmediatamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Levantamiento de Eso es lo que voy a preguntar, el tema de protección de personajes corruptos en la Administración de Justicia. Así es. No, se tienen que instalar las 2 comisiones de inmediato para ver temas urgentes. Hay una cantidad de temas urgentes que están esperando por un Congreso que actúe de verdad, ¿no? Yo creo que el Congreso anterior se convirtió en la práctica, Rosa María, en una especie de instrumento de protección del crimen organizado hacia afuera y de instrumento de protección de los miembros de esas organizaciones adentro. Hay otras normas que hay que modificar también de manera urgente. Una es la de la Junta Nacional de Justicia. Sí. Muy mal hecha por Rosa Bartra. Así es. 2, modificar las normas de la reforma política que no van a entrar en vigencia en 2021. Esa disposición de transitoria se tiene que derogar. Absolutamente. Otra cosa es la renovación por tercios o por mitades. Hay que aprobarla. Hay que aprobarla. O sea, no puede ser que otras autoridades puedan ser revocadas y estos sujetos que sabemos cómo se han portado y cómo se han levantado el Congreso en peso. Es que yo sí creo que si uno mete la renovación a la mitad del Congreso, como está propuesta ya no necesitas la disolución del Congreso y ya no necesitas la vacancia. O sea, estos mecanismos que son muy duros, ¿no? y difíciles de aplicar, desaparecen porque la tensión de un Congreso renovado baja. Así es. baja completamente el conflicto. O sea, si a la mitad de mandato hubiéramos podido cambiar de Congreso, probablemente Kuczynski hubiera terminado su mandato. Y además, Rosa María, tienes una ciudadanía empoderada que finalmente, como decía Guillermo O'Donnell, pues puede hacer o solicitar una rendición de cuentas mucho más eficaz, mucho más rigurosa. Tienes a una ciudadanía activa, ¿no es cierto?, comprometida con los espacios de decisión de políticas públicas en un parlamento que está para eso, ¿no? Entonces, yo sí me comprometo a, primero, revisar lo que queda pendiente de la reforma política impulsada inicialmente por la Comisión Tuesta. Hay muchas cosas que sacar de allí, pero también, aunque parezca no haber mucho tiempo, creo que hay que empezar a impulsar una reforma integral de la administración pública que tienda a una carrera de la administración pública meritocrática, porque, claro, todo esto que la Comisión... Las normas se hicieron, o sea, servir y todos estos esfuerzos están... El problema es que es un monstruo grande, pues. Así es. Y yo creo que hay que corregir ciertas cosas, ¿no es cierto? Servir en la práctica funciona, pero funciona, digamos, todavía de una manera aislada. No es extendida. Porque tuvieron que seguir esa metodología para no desaparecer. Así es. Porque si no, nadie les hacía caso. Así es. Entonces hay que, digamos, aprobar normas que soporten esa reforma inicial. Porque lo que se ha hecho hasta ahora, y está bien, aunque claro, se pretendió hacer desde el Ejecutivo, ha sido atacar un problema coyuntural, que fue primero el caso Odebrecht, que estalló en un momento, y el caso de los cuellos blancos y el tema del CNM, ¿no? Que son temas urgentes, que hay que... Bueno, la disolución del CNM fue una medida coyuntural, pero hay que ir en simultáneo, ¿no?, con medidas mucho más integrales y mucho más estructurales, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya una agendita para un año por lo menos. Otra cosa que Ahora, la pregunta es... ¿Su agrupación política respalda estas ideas o usted es un lobo solitario? No, yo lo he conversado antes de aceptar, por supuesto. Yo ya tenía varias de estas propuestas en la mente. De hecho, en muchas ocasiones en entrevistas las había comentado. Y sí, yo he hablado con el partido y, por supuesto, Juntos por el Perú respalda estas medidas, ¿no? Otra, por ejemplo, que me parece vital es sacar la Comisión de Ética del Congreso, que en la práctica se ha convertido también en un arma de blindaje de la corrupción y de la conducta antiética de los parlamentarios, sacarla del Parlamento para que sean personas ajenas al Parlamento quienes revisen la conducta ética de los congresistas. Juntos por el Perú va solo, pero casi va con Perú Libre. Sí. Que lleva el señor Isaac Humala, creo, como... No, ese no es... o de repente, no lo sé. Sí. Muy bien. A ver,
el señor Cerrón tiene más o menos el discurso anti todo lo que usted cree. Sí, sí. Todo. Sí, O sea, sí, no, además es un señor excesivamente conservador, No, perdón, está misógino, machista. condenado por corrupto. Que dicho sea de paso, ha dicho o ha puesto en su tuit que yo he ido a buscar al partido, no sé a qué partido se refiere, supongo que a su partido, Claro. que he ido a buscarlo para Pero pretender... ponerle algo. El señor no lo he visto ni en pelea de perros. Y bueno, y por supuesto bien condenado estará, ¿no? Pero, digamos, es un condenado por corrupción. Claro, después de escucharlo, digamos... Pero, digamos, el grupo político por el que usted va, Juntos por el Perú, y quería hacer una alianza con él, que no se dio, pero quería hacer una alianza con él. Rosa María, y que generó la renuncia sí. de gente muy respetable. Yo creo ahí que sí. Había la intención de ir en alianza con el partido. Y yo creo que sí hay que diferenciar un poco la agrupación política, que no es, porque muchos me preguntan, ¿y quién es el dueño de este partido? Los partidos o las agrupaciones políticas no tienen dueño. En el Perú sí, son franquicias. O sea, este es, por si acaso, es el partido de Yude Simón, que está en licencia, pero todo el mundo sabe que es el partido de Yude Simón. Claro, pero digamos, ahí hay una... Yude tiene inscripción, como dicen. Yude tiene Exacto. Y ese es otro problema, ¿no es cierto? Porque se aprobó la reforma también para que se pudiera inscribir un partido con 25.000 militantes, y hasta ahora no se puede, la ley no entra en vigencia porque no está reglamentada. Entonces, ¿qué le espera, ¿no?, al sistema de partidos en el Perú si es que hay todavía la obligación o la necesidad de ir a hacer alianzas muchas veces antinaturales, que no es el caso de Juntos por el Perú, pero en algunos casos sí, sin duda, ¿no?, para poder ejercer la vida política, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer, porque ya no quiero que se me pase, tengo que hacer una pequeña pausa en la entrevista, agradecer a toda la gente que nos escribe de afuera, y hacer una rectificación, ¿ok? Yo ayer, en el programa de Sin Guión, y creo que acá también, pero ya no estoy ni segura de las dos cosas, dije que el señor Pedro Angulo, que va con Todos por el Perú, que es el partido de Drago Kisic, disculpa, doctor, ¿ya?, que va por todo el Perú, estaba en contra de la reforma de SUNEDU, ¿ya? No es verdad. Ese es el señor Pimentel del APRA, ¿ok? El señor Pedro Angulo promocionaba al señor Aguila para que sea presidente del Consejo Nacional de Magistratura y miembro del Consejo Nacional de Magistratura. O sea, me equivoqué en asignar el milagro a cada santo, ¿ya? O sea, los milagros estaban, los santos estaban, pero no asigné correctamente el milagro a cada santo. Así que, rectificación. Habría que ver qué es peor, ¿no? Yo no sé, porque me dijeron rectifíquese. Tiene usted toda la razón, le diga a la que me escribió. Me he equivocado. A este señor no se le imputa criticar a la SUNEDU, al contrario, está a favor de la SUNEDU, sino se le imputa haber promovido la candidatura, la presencia del señor Guido Aguila como representante del CAL, del Colegio de Abogados de Lima, en el CNM. Muy bien. Y ya sabemos cuál fue la actuación del señor y Guido Aguila. Ya, no necesitamos decir nada más que su nombre. Y en el otro caso, sí, efectivamente, el señor Pimentel del APRA quiere que las resoluciones emitidas por el SUNEDU se declaren nulas desde el Congreso y que todas las 20 y tantas universidades que han estado estafando a sus alumnos reabran sus puertas. Ahí hay un lobby muy poderoso, muy poderoso, y que además, Rosa María, supone para los dueños, estos sí son dueños, de las universidades, dinero líquido, dinero que entra calientito a las billeteras o los maletines de estos señores, ¿no? Por eso es que se le encontró pues al señor Luna la cantidad de dinero que se le encontró en su carro. Tenía un Saldaña, pues, claro, un Saldaña, una garra, un sencillito. Claro. Daba un poquito aguja y tenía 100.000 soles. Una garra Aguirre. Una cosita así nomás, un cusicusa, había puesto. Claro. Tenía creo que 100.000 soles en efectivo. Exacto. En el cajón de la mesa de noche. La plata llega así llega y en efectivo y se guarda así. Para pagar el globo, pues. Para pagar el Rappi. Claro, pues. Ahora, otra cosa que he notado en esta campaña, viendo algunas de las listas, es que algunos personajes que uno pensaba desaparecidos de la política, que vienen de la época de Toledo, del gobierno de Alan García, de Ollanta, comenzaron hace como 6 meses a desfilar por los canales de televisión, ¿no? O sea, ¿qué hace acá Torrescaro, Chejade, ¿no? Todos los vicepresidentes de Humala, y de repente ¡plup! Ahora todos son candidatos, cabezas de lista, sí. no cualquier cosa.
estaban trabajando sus candidaturas. Bueno, ya vamos a tener tiempo de invitarlos y de continuar. Sí, sí. A ver, preguntas que tengo con cara. Acá tengo reclamos, me están diciendo que por favor cuelgues el programa rápido. Preguntan si el partido en algún momento va a salir a respaldar lo que usted está proponiendo. Yo entiendo que sí, o sea, digamos, los candidatos que me acompañan en la lista, con quienes hemos conversado, tienen las mismas ideas en torno a la reforma política, si es que, por supuesto, habrá seguramente algún pronunciamiento conjunto sobre estas medidas que son importantísimas. Uh-huh. Preguntan si conoce a toda su lista, porque ahí vaya a haber sorpresas. Sí, por supuesto. A la lista de Lima, por lo menos, la conozco bien, digamos, hay mucha gente muy interesante. Está Lucía Albites, por ejemplo, con el número 14, que es una socióloga muy joven, muy activa, con una posición muy interesante en términos de la defensa del derecho de las mujeres y poblaciones vulnerables. Hay una candidata, la única candidata trans y eso me interesa muchísimo señalarlo porque creo que es fundamental, ¿no es cierto? Que ella vaya, y lo vamos a proponer, con su nombre social y se inscriba con su nombre social y pueda, igual que ocurre ya en algunas universidades, por ejemplo, usar su nombre social también para su candidatura. Hay, digamos, gente muy joven también de diferentes organizaciones, de las organizaciones que integran la alianza, ¿no? Que está postulando y que digamos, Juntos por el Perú apuesta por una renovación como tú decías, claro, hay mucha gente que viene, se recicla, viene de gobiernos pasados, que no ha tenido precisamente además una actuación muy ética en su vida política. Bueno, acá yo te diría en un 98% son nuevos, absolutamente, gente que ha estado haciendo cosas desde el ámbito partidario, desde el ámbito social. Hay 3 que vienen del Congreso disuelto, ¿no? Me parece que hay Quintanilla. 2, me parece que son 2, Quintanilla que va por Puno, y Dagmar, que está en la lista. ¿Está en la lista de ustedes? Yo te digo, Rosa María, Manuel es un amigo de hace muchos años. Yo estudié con sus hijas en el Colegio San Felipe. Lucía Dagmer es amiga mía, Ana Dagmer es amiga mía. Pero digamos, gente además de primer nivel. Pero yo hubiera preferido, lo he dicho, lo voy a decir a pesar de que seguramente no caiga muy bien. Yo hubiera preferido que ninguno de los disueltos volviese a intentar esto. Sin embargo, legalmente era absolutamente está habilitado, ¿no? Más allá de interpretaciones antojadizas, y bueno, esa es la decisión, pero es una persona, digamos, en una lista de 36, y en esa lista de 36, por eso decía, yo te diría que el 98% de la gente es gente muy joven, gente que está apostando por cosas nuevas, por renovar el Congreso con otra energía también. El número 1 no es muy joven, pero es muy querido por los jóvenes, Sí. Cochero. No, él es del Frente Amplio. Ay, perdón. El número uno de esta lista es Roberto Sánchez, que viene del Partido Humanista, que también claro, perdón, me equivoqué. ¿Ven? Ustedes tienen un problema de recordación bien bravo. Sí, este es el JP, Juntos por el Perú. Que tiene los mismos colores, verde y rojo. Sí. Bueno, pero vamos a apostar por el reconocimiento del logo. Es el partido de Verónica Mendoza. Ahora, en la última encuesta que saca Ipsos, salen bajetones, pero justamente porque nadie los recuerda. Pues. Sí. Yo te diría, Rosa María, que esa encuesta es antes del anuncio de la candidata. No, yo lo sé, entonces, pero digamos, acuérdense que el Partido Humanista tenía una H como logo. Sí. Esa JP nadie sabe qué es. Sí. A mí me cuesta. Por eso, Juntos por el Perú, recuérdenlo, y yo voy con el 5, ¿no? Vamos a renovar en serio el Parlamento. Y vamos a hacer que este sea. Además, y tú lo sabes, Rosa María, claro, yo he sido mucho tiempo asesor parlamentario, he sido procurador anticorrupción, he trabajado en Honduras en temas de reforma, y lo que quiero es trabajar yo. O sea, a mí me interesa, por eso quiero un despacho reducido, no necesito muchísimos asesores, yo hago el trabajo de siempre. El doctor es abogado, entonces no le tiene que explicar la Constitución. Eso es gran ventaja, porque yo también le decía a la gente, yo no necesito que sean abogados, al contrario, en algunos casos hasta es contraproducente. Claro. Pero que por lo menos tengan conocimiento de qué cosa es una ley y cómo se hace. Así es. ¿Ustedes saben por qué? ¿Saben por qué? Acá este muchacho, ¿cuántos años tienes? ¿18? 20 y tantos, ya votas. ¿Sabes que por qué es importante que sepan cómo se hace una ley? ¿No?
Porque eso es lo único que hacen, pues. Es como si yo te metiera acá, ¿no? Y te dijera, es importante que sepas cómo se maneja una cámara. Y tú me decías, ¿por qué? Porque es lo único que vas a hacer todo el día, manejar la cámara. ¿Ya? Entonces, claro, pues, o sea, no podemos votar por gente que no sabe hacer leyes. Pero además, Rosa María, creo que en el pasado, y sobre todo en el Congreso disuelto, se empeñaron en que la principal función del Parlamento era investigar. No, investigar representar e investigar, que efectivamente son atribuciones. Es una abstracción. Pero son atribuciones constitucionales del Congreso. Semana de representación ponía las entrevistas acá las ponía y otra cosa que me parece importante decirlo, yo me comprometo ya, y esto me lo cobren en serio la ciudadanía cuando sea el momento, yo me comprometo a en una página web colocar primero cuál es el sentido de mi votación en todos las votaciones en el Pleno, en comisiones, porque eso es importantísimo. Hoy no se sabe, es rendición de cuentas, además puede dar cuenta de un conflicto de intereses. Hay permanentemente en el Parlamento, yo lo he visto cuando he sido asesor, gente que pulula en el hemiciclo y no son precisamente los asesores, sino son los lobistas que van a hablar con los congresistas. Hay que cambiar completamente la semana de representación. Sí. La semana de representación solo tiene justificación si los congresistas van a socializar un proyecto de ley. Así es. O sea, yo tengo este proyecto de ley, no sé, de reforma, y me voy a mi región, que es Lambayeque, y vamos a hablar de renovación del Congreso, por mitades. Asamblea, para escuchar, y ahí sí tiene sentido, porque estoy socializando un proyecto de ley. Así es. Pero ir demás, a ver, voy a inspeccionar el mercado 24. Ah, qué bonito el mercado. Oiga, a usted no le toca el mercado. No, el mercado tiene problemas. Hay que fumigar. Eso le toca al alcalde, carta al alcalde. Señor alcalde, pedido de información. Queremos saber por qué no fumiga el mercado. ¿Qué? Claro. Eso no te toca hacer. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Rosa María? ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces los congresistas reciben pedidos, ¿no es cierto?, de personas, de ciudadanos o incluso de privados, para que se haga determinada acción. La señora Vilcatoma, ¿no es cierto? La señora Vilcatoma, recordemos nomás. Perdóname, Luciana León. Luciana León. Delito, señor Becerril. Sí, los temerarios del norte, los intocables ediles, todos hacían gestiones. Y otra cosa es que esta atribución de la investigación se ha convertido también en la práctica en una herramienta de blindaje. Entonces se conforman comisiones investigadoras con grandes ribetes, y lo que hacen es básicamente, como la señora Bartra, por ejemplo, y su comisión Lavajato, más bien desorientar el trabajo de los fiscales. Claro. Ante la opinión pública, obviamente los fiscales no leen ni de casualidad van a leer el informe de la señora Bartra. Es una buena... Es una buena cosa. Bueno, una última pregunta. ¿Hay alguien en su partido, en Juntos por el Perú, que va a hacer va a revisar las hojas de vida? Porque luego salimos descubriendo que... Sí, pues... O sea, esto es muy importante. Las hojas de vida se presentan todas como parte de los documentos que solicita el Jurado Nacional de Elecciones, y eso se somete a tachas en un periodo determinado, ¿no es cierto? Así es que creo que la ciudadanía tiene que estar atenta, vigilante, muy, cautelosa, con rigor de estas hojas de vida de cada uno de los candidatos y candidatas, ¿no? Y yo lo que me comprometo, y lo voy a hacer, es a poner mi hoja de vida con todos mis datos, mis antecedentes y tal, en una página en internet que ya anunciaré. Mis redes sociales son abiertas al público, igual que será mi despacho si es que entro al Parlamento. Ahora, puertas abiertas absolutamente. Antes de irnos una cosa, este señor Maelo Muñico, bueno, ese no firmó el pacto ético electoral, ¿no? No lo sé, porque me agravia en redes sociales. Yo le digo una cosa que hay que tener cuidado en campaña, y yo lo advierto a todos los candidatos, ¿no? Hay gente que le gusta buscar una especie de sparring, como en el boxeo, claro, ¿no? Alguien que le puedes pegar y pegar y pegar, para que te miren pegándole y ver cómo le contestas, generar una bronquita, y con eso generas atención pública. No es su caso, pero a mí en Twitter con 3 millones de seguidores me busca bronca, pues los que me buscan bronca no van a venir, obviamente. Los que no me buscan bronca, ya veremos cómo los acomodamos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con responder esas broncas. Sí, es cierto. Lo que pasó es que el señor, además, yo por supuesto lo bloqueé para no ver más ninguna de sus publicaciones, que son además algunas hilarantes y otras demasiado abusivas, ¿no? Contra mucha gente
digamos que no piensa como él. Pero cuando dio cuenta de que lo había bloqueado, me puso así o más cabro. ¿Cabro? Cabro. Me dijo que era un cabro por haberlo bloqueado. Entonces ya digamos, eso, claro, ya no me afecta solamente a mí, sino a un colectivo por el cual yo tengo el mayor respeto y además soy un defensor permanente, que es el colectivo LGTBI. Claro. Entonces ahí sí le digo, mira, esto no tiene que ver con que sea o no cabro, estás además agraviando la comunidad LGTBI, sino básicamente con no ver más tus ataques, ¿no? A mí ni a ninguna otra persona. Así es. Qué barbaridad, ¿no? Terrible. No contestar los agravios. ¿Nos vamos? Abel dice que nos vamos. Y Abel les promete que va a colgar el programa temprano. Depende del internet. Que me prometa Abel que va a votar por el 5 del JP. Eso Abel no te lo va a prometer, ni yo tampoco. Nos vamos, el programa vive, la radio vive. No tenemos publicidad del Banco de Crédito. Ni yo tampoco, así es que pero vive de la caridad, de verdad. Yo a veces pienso, ¿no? Imagínate, yo vivo acá tempranito, ¿no? Este convento que es precioso. Una vez sí, hay que decirlo, los cuadros de acá del Santo Domingo, de la vida de Santo Domingo, que están en el patio central, sí se restauraron, creo que en el año 98, 99, con una donación del Banco de Crédito. Ojalá que se pongan generosos, pues. Pero así, pues, 3 millones. Así es, pues no fueron 3.650.000, se demoraron un montón. Pero ojalá que así como dan plata que dijo Fujimori, la dieran a la ciencia, al arte, a la cultura, a la educación y a tantas causas nobles, si les preocupa el bien del Perú, ¿no? Y no esta fantasía castrochavista, vizcarrista, comunista y tontería y media. Ay, Dios mío, ¿cuánto le ha costado al Perú esos pajaritos en la cabeza? Cierto. Nos vamos. No se olviden de que vivimos de la caridad pública, así que ustedes nos pueden ayudar a través de PayPal entrando a www.radio Santa Rosa. Y quiero agradecer especialmente a toda la comunidad en el exterior que me ha escrito desde muy temprano. A este señor en Suiza que estaba sacando el arroz con pollo, pues dice que a las 2 arranca el programa allá. Entonces, que coma rico su arroz con pollo, pero que si nos puede mandar algo en platita a través del PayPal. Otra cosa, Rosa María, nada más rapidito, es un aviso de servicio público. Vamos a hacer una cenita de campaña. ¡Uy! La verdad es que las rifas. Tampoco me financia el Banco de Crédito ni ningún banco. ¿Una cenita de campaña tuya o de todos? Comprenderás, mía por ahora. Vamos a ver si después seguramente hacemos algo conjunto, pero una mía para poder financiar la campaña. Porque no es por lo menos habrá que sacar alguna cosita. Más allá, yo puedo felizmente hablar y señalar cuáles son mis propuestas, pero sí se necesita, digamos, algo de difusión, ¿no? Siempre. Muy bien. Entonces, a través de sus redes sociales. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Atentos. Muy bien, nos tenemos que despedir y nos vemos, por supuesto, mañana con mucha más información. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.